El siguiente objetivo de Black Lives Matter es Jesucristo. Referentes de Black Lives Matter afirman que la figura de Jesús promueve la supremacía blanca. En medio de la destrucción del patrimonio histórico desencadenado en los Estados Unidos y en el mundo, el movimiento de Black Lives Matter ha señalado a su siguiente objetivo: Jesucristo. Toda la representación de Jesús, desde murales hasta estatuas, deben ser destruidas, ya que según los referentes de este movimiento, promueven la supremacía blanca. El referente de este movimiento, Shaun King, ha anunciado que apoyará la destrucción de estatuas que representen a un Jesús blanco. Él dice: si creo que las estatuas del europeo blanco pueden y dicen que fue Jesús también, deberían de ser derribadas. Son una forma de supremacía blanca, siempre lo han sido, tuiteó King. También hizo un llamado a eliminar a la Virgen María, a quien no llamó por su nombre, simplemente se refirió a ella como su madre y aplicó la misma sentencia para con sus amigos blancos. No es claro si se refiere a los apóstoles, a las figuras de los santos o bien cuán amplio extiende el grupo de amigos de los principales referentes cristianos. Por ejemplo, en el estado de California ya fue derribada la estatua de San Junípero Serra, el sacerdote que evangelizó a los indígenas de la zona. Al principio de las protestas fue vandalizada la iglesia de St. John's en Washington, que a principios del mes había sido atacada, pese a que dicho templo defendió las causas de Black Lives Matter. En claro desconocimiento de la Biblia, King asegura que Jesús fue hasta Egipto para poder pasar desapercibido entre sus semejantes, lo cual afirma y pone en evidencia que Jesús era un hombre de piel oscura. Señaló que los historiadores creen que Jesús probablemente tenía la apariencia de personas que generalmente vivían en el Medio Oriente durante su tiempo, en lugar del hombre blanco que a menudo se representa en la iconografía cristiana. No obstante, sabemos que la provincia romana de Egipto fue fundada en el año 30 a.C. Hasta entonces estaba bajo el mandato griego. La faraona Cleopatra pertenecía a la dinastía tolemaica. Tanto los griegos como los romanos eran europeos y por tanto blancos. Por ende, si se tratase de pasar desapercibido, como alega King, Jesús tendría aspecto mediterráneo, pues ni siquiera entre los europeos hay rasgos homogéneos. De hecho, el grupo más diverso desde el color del cabello hasta los ojos y el tono de piel. Paralelamente, Jesús era judío, un grupo étnico religioso que tiene 12 tribus, entre ellas personas de tez y ojos claros. En todo el Medio Oriente se encuentran rasgos similares, incluso el presidente de Siria, Bashar al-Assad, tiene ojos celestes, también el menor de sus hijos. En Palestina existen habitantes de cabello rubio y ojos celestes, mayormente en la ribera occidental, sobre todo en las familias Tamimi y Shebeta. Si bien no se sabe a ciertas cómo era el aspecto de Jesús, mayormente es representado con el cabello y los ojos castaños. No es claro si eso también resulta supremacía para King, quien tiene esa misma característica. De hecho, a King se le ha denunciado por fingir ser birracial, para lograr de esta forma ventajas económicas como las becas que entrega la millonaria Oprah Winfrey, de las cuales fue beneficiado en una universidad privada a la cual han asistido históricamente hombres negros. La plataforma Breitbart publicó un artículo donde señala a King por falsificar su identidad y ser hijo de padre y madre blancos. En su defensa, King dijo que en su acta de nacimiento aparece el nombre de su padre adoptivo y que en verdad su padre biológico fue un hombre negro, de piel clara, según lo informó su madre. Algunos referentes de la comunidad negra de inspiración conservadora y religiosa también han señalado a King y Black Lives Matter por sus ataques contra iglesias. Lo realmente cierto es que el sentimiento anticristiano ha sido parte de toda revolución desde la francesa y Black Lives Matter ha demostrado tener muchos paralelos con dicha revolución, al pretender renovar la simbología religiosa de una sociedad y modificarla. Esta organización busca cambiar un hito histórico como parte de su proceso de transformación. Tal y como sucedió en la Revolución Francesa,
donde entre 1792 y 1806 no se celebraron fiestas cristianas, pues se creó un nuevo calendario sin ellas e incluso se cambió el año cero, que en Occidente empieza con la muerte de Jesucristo, por el año de la Revolución que dio inicio a la persecución religiosa conocida como el Reino del Terror, donde se expidieron cerca de 16,000 sentencias de muerte que empujaron a los cristianos a participar de su fe en secreto e incluso en el mar, fuera de la jurisdicción revolucionaria. Incluso hay términos adoptados por Black Lives Matter que surgieron en la Revolución Francesa y son aplicados hoy en regímenes comunistas como el cubano para señalar a sus detractores como el de contrarrevolucionarios. Cabe destacar que en la Cuba comunista la persecución religiosa es el pan de cada día, sobre todo si los padres se atreven a educar a sus hijos por fuera del sistema de la enseñanza única que da el Estado. Black Lives Matter tomó este mismo concepto y se refirió a los opositores en Venezuela como contrarrevolucionarios, cuando estos ganaron las elecciones parlamentarias en el 2015, año en el que una de las 3 fundadoras de dicha organización, Opal Tometi, fue observadora internacional del proceso electoral al servicio de Nicolás Maduro. Definitivamente que la alianza entre Black Lives Matter y la Revolución Socialista está cada día más evidente, pues ha dejado en claro que busca la instauración del socialismo y lleva la lucha del marxismo clásico entre el proletariado y el burgués y a la lucha racial y a la guerra entre sexos por medio del feminismo y al cual adhieren sus fundadoras. Tal y como exige el manifiesto comunista de Karl Marx, piden la abolición de la familia tradicional, un hito cristiano, y exigen educación pública para la población negra, financiada por los ricos, equiparando a su vez a la negritud con la pobreza, pese a la enorme cantidad de hombres de color millonarios en los Estados Unidos. Demanda que la educación incluya el concepto del aborto como un derecho inculcado en niños y el acceso a este sin límites de edad, un escándalo para cualquier cristiano. Sobre todo si se toma en consideración que el aborto es la principal causa de muerte en la comunidad afroamericana. Desde su legalización en 1973, 20 millones han muerto por este motivo, 33% del total en un país donde son el 12,1% de la población. De hecho, en la ciudad de Nueva York, frecuentemente hay más abortos que nacimientos. Podemos ver que el concepto de Black Lives Matter de justicia, equidad y reconciliación es defectuoso. El pueblo de Dios resuena con su deseo de esas cosas. Sin embargo, Black Lives Matter no logra esas cosas a través de su doctrina y práctica. En su lugar, apuntamos el movimiento de Black Lives Matter hacia el amoroso, soberano y compasivo de Dios de la justicia, el Dios de la Biblia. Black Lives Matter se opone a la enseñanza de Dios sobre la salvación, la paternidad y la familia, la sexualidad humana, la reconciliación y el perdón, el gobierno y las autoridades civiles, el valor de la vida humana y la unidad. Por lo tanto, aunque los cristianos deben amar a aquellos en la organización y desear la igualdad racial y el fin de la brutalidad policial, no pueden abrazar el movimiento de Black Lives Matter. Esta es una ideología que choca en puntos críticos con la palabra de Dios. Dios requiere amor para todas las personas, ya que todos están hechos a imagen de Dios y necesitan la obra expiatoria sustitutiva de Jesucristo. Gálatas 5:14. Independientemente de los diferentes puntos de vista de cada uno, a los cristianos se le ordena amar a los demás, incluso a aquellos en movimientos que no están de acuerdo con las Escrituras. Sin embargo, amar a cada persona no significa afirmar las prácticas de cada uno. De hecho, no es amoroso afirmar el pecado de los demás. Gálatas 6:1-3. La Escritura enseña que aquellos que no abrazan la persona y la obra de Cristo bíblico permanecen en enemistad con Dios y enfrentan las consecuencias eternas. Juan 3:36, Segunda de Tesalonicenses 1:7-9, Apocalipsis 20:11-15. El amor significa que decimos algo.